Hoy vamos a ver dos clases. Primero los virus respiratorios y luego el virus papiloma humano, que lo va a dar nuestra preparadora María y Ana. Entonces no se vayan a ir, son 2 horas de clase. Comenzamos. Ay, bichito, no se puede. Dale, pues. Dale, yo se la paso. Los virus respiratorios tienen una gran importancia a nivel mundial, ya que las enfermedades respiratorias ocupan el 4º lugar de mortalidad en el mundo. Como ya vimos, la clase pasada, la tuberculosis era el principal agente causal de muerte por un agente infeccioso. Y los virus le siguen. Así que hoy vamos a ver algo que ustedes van a ver en su rural, en su ejercicio profesional, todos los días, cuando hagan ese diagnóstico de síndrome viral agudo. Entonces, vamos a ver 6 virus, que son los más importantes. Influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus y coronavirus. Comenzamos con el primero, que es influenza. Los virus de influenza, los más importantes son el A y el B, pero también tenemos C y D. Pero hoy estudiaremos A y B porque son los de importancia clínica. Ellos son miembros de la familia Orthomyxoviridae. Los virus de influenza A son zoonosis. Los vamos a encontrar en algunos animales como las aves, los cerdos, los caballos, los murciélagos y en las ballenas. Mientras que el virus de influenza B solamente en los seres humanos. El influenza C causa una enfermedad respiratoria leve y el de influenza D no afecta al ser humano, por lo cual no lo vamos a estudiar. Los ortomyxovirus son virus que tienen envoltura y que están constituidos por ARN. Pero ese ARN va a estar segmentado, va a tener 8 segmentos. Y lo importante de estos virus es que ellos facilitan el desarrollo de nuevas cepas, porque ellos van a tener mutaciones, variaciones antigénicas continuas, debido a esos 8 segmentos que tienen su genoma. Y además, porque en su envoltura van a tener unas proteínas especiales que dan su antigenicidad, que son llamadas, que las vamos a ver más adelante, la hemaglutinina y neuraminidasa. Son virus muy inestables y es importante que recuerden eso con respecto al resto de los virus, y por eso es que causan todos los años epidemias. Todos los años tenemos virus de influenza, que es el agente causal de la gripe, y cada cierto tiempo, cada 5 años, cada 10 años, tenemos pandemias generadas por el virus de la influenza. Esta inestabilidad genética es responsable de las epidemias anuales y de las pandemias. Aquí vemos, el virión, como lo ven aquí, es pleomórfico, tiene una apariencia esférica. El diámetro no es importante que se lo aprendan, el tamaño no, pero sí la apariencia es que sea esférico y cuántos segmentos tiene en su genoma, cuáles son las proteínas estructurales, cuáles son las antigénicas. Eso es lo que es importante que recuerden. El genoma de influenza A y B tiene 8 segmentos helicoidales, mientras que el de influenza C solamente tiene 7. Aquí vemos el virus, aquí están sus 8 segmentos de genoma, y estas proteínas que ven aquí, que es como una espiguita, se llama hemaglutinina, y esta otra, que es como un botón, se llama neuraminidasa, y son las más importantes, aunque tiene otras, que es esta morada que ven acá, que es una proteína de membrana M, que es como un poro, pero no tiene tanta importancia como las dos que ven ahí. Vamos a ver la primera, que es la hemaglutinina. Como su nombre lo dice, lo que hace es aglutinar. Aglutina, une o agrega glóbulos rojos humanos de pollo y del humano y provoca una respuesta protectora de anticuerpos neutralizados. Tiene esa forma, como un trímero, una espiga. Cada una de ellas se va a unir a un receptor que va a estar en la membrana de la célula huésped. Ella está conformada por dos subunidades que pueden ser escindidas por esta proteasa que viene en el centro,
Y esta proteína lo que hace es promover la fusión de la envoltura del virus a la envoltura o a la membrana de la célula huésped. Eso es lo que hace, le permite unirse a la célula huésped. Hay 18 subtipos que van desde H1 hasta H18. Es decir, esto es lo que van a ver, hay H1N1, hay H3N1, y esta es la variabilidad antigénica que va a tener el virus. Y experimenta cambios menores que se llaman deriva y otros mayores o desplazamientos o saltos en la especificidad y la antigenicidad del receptor. Y que estos cambios solamente van a ser en los virus de influenza A. No los van a ver en virus de influenza B y los otros que dijimos que no íbamos a estudiar. Mientras que la neuraminidasa, como su nombre lo dice, es una enzima ASA. Ella lo que va a hacer es escindir, romper lo que es el ácido ciálico que está presente en los glicolípidos y glicoproteínas del receptor, incluyendo el receptor. Entonces, esa escisión del ácido ciálico va a permitirle ayuda al virus a ingresar. Dijimos que la anterior le permitió unirse, ahora esta como una enzima le va a permitir ingresar. Y también tenemos varios serotipos que van desde la N1 hasta la N11. Aquí faltó la N1 hasta la N11. Son menos, pero eso es importante. Aquí tenemos. Las variaciones antigénicas pueden ser menores o mayores. Las menores son mutaciones, son cambios pequeñitos, mutaciones puntuales, que ocurren cada 2, cada 3 años en esas proteínas, hemaglutinina neuraminidasa, y que van a hacer o a causar lo que son las epidemias anuales. Mientras que las variaciones antigénicas mayores son más grandes, son saltos, son desplazamientos, que van a causar reagrupamientos genéticos, son originadas por reagrupamientos genéticos, es decir, si hay un segmento de un virus A humano, se puede reagrupar con un segmento de un virus porcino. Es por ello que estas variaciones antigénicas son las que van a causar las pandemias, las variaciones antigénicas mayores, pandemias, mientras que las variaciones antigénicas menores, epidemias. Entonces, ¿qué podemos decir de la influenza? La gripe. La gripe es sumamente importante porque ha causado infinidad de fallecidos a lo largo de los años. La más importante fue la gripe española, que fue en el año entre 1918 y 1919. Causó entre 20 y 40 millones de fallecidos. Y después de ella vinieron otras más, que si pueden ver son más o menos 10 años entre una y otra. La pandemia de 1918, 47, 57. Y la última que tuvimos fue en el año 2009. Esto fue hace 16 años. Nosotros tuvimos que vestirnos con esos trajes espaciales y vivir tratando infinidad de pacientes y vimos morir muchos pacientes. Con gripe. Con gripe, influenza, sobre todo las mujeres embarazadas en ese momento y los adultos mayores. Según los CDC, el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, más de 80.000 muertes han ocurrido entre el 2017 y 2018. Entonces siguen matando muchas personas este virus. De allí la importancia. Aquí está, y no se asusten con esta imagen. Es sumamente fácil. Lo importante que tienen que recordar es que este virus, lo tenemos aquí, se va a unir al ácido ciálico de la membrana de la célula huésped. Y lo hace por una proteína de su envoltura que es la hemaglutinina. Entonces se une a su receptor, que tiene el ácido ciálico. Una vez que se une va a ser, como ustedes ya saben, todo germen, toda bacteria, todo virus, va a ser por endocitosis, va a ser internalizado a la célula. Allí va a ocurrir la transcripción y replicación, pero esto no va a ocurrir en el citoplasma, como debería suceder con un virus ARN, sino que ocurre en el núcleo. Entonces, este material genético, una vez que es internalizado el virus, va a perder su envoltura, libera el material genético en 8 segmentos, estos 8 segmentos van al núcleo, son transportados, allí se produce la transcripción y la replicación. Por otro lado, aquí en el citoplasma, ¿ven? Esto que está aquí es un grupo de proteínas. Esas proteínas
que forman parte de la estructura van a ser ensambladas en el citoplasma. Luego van a ser también trasladadas junto a aquel material genético que se sintetizó en el núcleo y luego van a ser trasladadas hacia la membrana de esa célula. Y fíjense que ya en la membrana de la célula tenemos a la hemaglutinina y a la neuraminidasa que han sido sintetizadas y van como en una máquina, listas para ser ensambladas al material genético. Y ven cómo sale el virión listo con su material genético y con las proteínas, hemaglutinina, neuraminidasa y todas las demás. ¿Se entendió? Es súper fácil. Lo importante que recuerden es que es en el núcleo, lo cual es una variación, que sea en el núcleo tanto la transcripción como la replicación. ¿Y qué sucede si hay afectación del núcleo? Esta célula se va a destruir. Una vez que ya sale el virus, esa célula se destruye. No hay vida. Por eso es que estos virus causan destrucción o un barrido de lo que son las células mucociliares del epitelio respiratorio. Eso es importante que lo recuerden. Así que no se asusten por todo lo que dice aquí, sino que entiendan lo que pasó acá. Bien. ¿Cómo hacemos la nomenclatura de estos virus? Depende. Si es un virus de tipo A, debemos colocar primero el tipo de A. Si el huésped de origen, si es un pollo, un cerdo, un caballo, si no es humano. Si es humano, no colocamos nada de esto. Lo obviamos, esta parte. En tercer lugar, colocamos dónde se aisló por primera vez, que aquí fue en la comunidad de Alberta. Luego, en cuarto lugar, la cepa, el número de cepa, aquí fue 35. En quinto lugar, ¿en qué año se aisló? En el año 76. Y los tipos de antígenos, que en este caso es de la hemaglutinina neuraminidasa para todos los tipo A, y aquí es H1N1. Si es un aviar, sería H3N1. Profe, eso se hace en el laboratorio, ¿cierto? Sí, esto solamente para que ustedes sepan, cuando vean todos estos nombres, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí? Bueno, esa es la nomenclatura de los virus, así se hace. Influenza de los virus del tipo A, todo esto, cuál es el huésped, dónde se aisló, la cepa, el año y los antígenos. Ahora, si es el virus de influenza B, colocamos tipo B, dónde se aisló, la ubicación geográfica, el número de cepa y en qué año se aisló. Ejemplo, aquí tenemos B, Singapur en la ubicación geográfica, el número de cepa es 3 y el año de aislamiento es 64. Aquí nosotros no vamos a utilizar ningún H1N1, nada de esto porque ya dijimos que B no tiene ni hemaglutinina ni neuraminidasa. Listo, esto no es, pero sí tienen que saberlo porque así lo van a ver en los libros y así lo van a publicar en los diarios y en las informaciones de internet y ustedes tienen que saber. Aquí tenemos, ¿qué fue lo que pasó en el año 2009, hace 16 años? Yo lo sé porque en ese año nació mi hijo y yo estuve vestida tratando pacientes. Se generó lo que fue la gripe porcina pandémica. Eso fue una pandemia de gripe porcina. Ustedes quizás ya habían nacido, ya tenían como 15 años por ahí menos, 10 añitos por ahí. 13. Yo tenía 4. Yo tenía 4. Chiquitico, no saben de esto todo. Yo tenía 2. ¿Cuántos años tienen ustedes? La mayoría somos de... Yo tengo 20. No, La mayoría somos de... Profe. unos bebés de 4 añitos. Claro. Sí. Pero esto fue algo así como el COVID-19, más o menos igual, pero no dijeron ningún quédate en casa, no, la vida siguió. La vida siguió normal, pero sí hubo enfermos gran cantidad. Se llamó así gripe porcina porque fue un virus que se originó de una triple mutación. Fíjense que fue un virus de influenza aviar con un virus humano y un virus porcino. Entonces estos 3 virus se unieron en un cerdo en México y el niño que tenía 10 años viajó a Estados Unidos y allá fue donde se hizo el aislamiento. Por eso es que dice acá California, pero era originario de México. O sea, la comí completa, pues. Sí, entonces, fíjense, A, California, porque aquí fue que salió, aunque era de México.
4 que es la cepa, 2009 que fue el año, y los antígenos H1N1. Entonces ahí fue cuando nosotros comenzamos a escuchar la gripe AH1N1. Entonces todavía hoy tenemos gripe AH1N1. Aún. En ese momento fueron 25.000 muertes en todo el mundo, pero fue algo típico porque afectó más a bebés y a personas hasta 57 años. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Doctora, y ahí, o sea, se llama gripe porcina, pero no se coloca el cerdo. El animal de El origen. animal de origen, no se Sí. coloca. Oh, Sí, debería haberse colocado, pero aquí lo colocaron ellos en el doctora, libro. ok, por eso. Porque fue una triple mutación, venía de 3, del aviar, humano y del murciélago. No estoy escuchando bien la pregunta, pero no sé si sea la misma, porque si es tipo A, no se especificó si tenía neuroinmunidasa. Sí, aquí está, Ah, neuroinmunidasa. H1N1, Ah, ahí está, sí. Ajá, seguimos. o sea, pero sí se debió colocar porcino. Lo que pasa es que aquí venía de una triple mutación, no venía exactamente del cerdo, o del caballo, o del aviar, sino que venía de triple. Fíjate acá, y todavía de esto viene un virus de otro cerdo, y llegan a este cerdito. Pobrecito cerdito. Pero sí debe colocarse, lo ideal. Listo. Vamos a seguir entonces ahora con lo que es la enfermedad como tal, la gripe. El virus entra a nuestro organismo por vía inhalatoria principalmente, por aerosoles. Como todos los virus que van a haber hoy, hay algunas variaciones en algunos. Se replica en las vías respiratorias. Va a causar descamación de las células secretoras de mucosidad y ciliadas. Recuerden eso siempre, hay descamación. ¿Por qué? Porque hay destrucción de la célula. Esto va a dar sintomatología de un síndrome gripal, de fiebre, malestar, dolores musculares, dolores en los huesos, y esto va a ser porque hay una respuesta de interferón. Eso es nuestra respuesta inmunológica. Cuando hay un microorganismo en nuestro cuerpo vamos a tener fiebre, algo está pasando, está tratando de eliminar a ese microorganismo. Entonces hay una respuesta muy buena de interferón y por eso vamos a tener la sintomatología gripal. Malo es que no tengamos nada y que el virus esté allí. Así que es bueno que tengamos estos síntomas. Esto va a generar anticuerpos y una respuesta de linfocitos que va a proteger a nuestro organismo en el futuro. Quiere decir que si hemos padecido un tipo de virus, vamos a generar anticuerpos contra ese virus, que es lo que se ha logrado con las vacunas. Colocar una vacuna para generar anticuerpos y que cuando tengamos el virus no tengamos la enfermedad. Pero hay inmunidad natural también. El haber padecido el virus nos da inmunidad contra ese virus. Hay una viremia transitoria, pero eso es en muy pocas ocasiones. Muy raras veces afecta otros tejidos diferentes a pulmón. Vamos a ver que está la infección localizada en las vías respiratorias. Puede haber como complicaciones infección bacteriana secundaria por ese barrido. Si hay un barrido de lo que son las células protectoras que producen moco, la célula ciliada, entonces queda allí libre para que venga cualquier bacteria y sobreinfecte. Puede haber neumonía viral primaria, que el mismo virus, por ser tan agresivo, cause una neumonía viral primaria, o afectación del sistema nervioso central y de la musculatura. Esas son algunas de las complicaciones. Esas neumonías, cuando son por sobreinfección, van a ser por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Staphylococcus aureus. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son los síntomas en general? Vamos a ver. Recuerden esto siempre, no es igual en el niño que en el adulto. En el niño es más aparatoso. Es más aparatoso que en un adulto. En el adulto vas a ver que hay aparición rápida de fiebre, malestar, dolores musculares, dolor de garganta y tos no productiva, tos seca, que es lo que caracteriza a todos los virus. No va a haber producción de moco verde, ni amarillo, ni sangre, nada de eso. Una tos seca, porque es irritativa por la descamación. En los niños, fíjense que también tienen estos síntomas, pero la fiebre es más
alta. Ese niño que se levanta de pronto con 40 grados de temperatura. Estaba bien y de pronto 40 grados. Ya, síntomas de aparato digestivo, dolor abdominal, vómito, dolor de oído, dolores en los músculos pero intensos. Y laringotraqueotitis. Comienza con una tos seca o de foca. Muy probablemente tienen gripe o influenza. ¿Cuáles son las complicaciones? Lo que ya les dije, la neumonía viral primaria, la neumonía bacteriana secundaria, las miositis, las afectaciones cardíacas del corazón, esto es derrames o miocarditis virales, síndromes neurológicos, el Guillain-Barré que ustedes ya conocen. Es importante aclarar aquí el Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una neuropatía que es inflamatoria postinfecciosa. Digo, para arriba. Puede ser de abajo para arriba ascendente, pero también puede ser descendente. Lo pueden buscar en el Murray, en Campylobacter, ahí hay un caso, y lo pueden buscar en la literatura. ¿Se acuerdan de la clase que yo di? Que les dije, vamos a revisar. Así es que se estudia. Cuando hay algo que hay una discusión, vamos a revisar. Se revisó, lo puede ser, y hay infinidad de casos reportados de descendente. La profe como En que el yo libro no hay casos, entiendo. ¿no? Hay infinidad de casos de descendente. Entonces, ¿qué es más frecuente ascendente? Sí, pero el reporte de casos de descendente también existe. Y también son Guillain-Barré. Lo importante que ustedes recuerden que se lleven de microbiología es que es una neuropatía inflamatoria, es parálisis postinfecciosa y que puede ser posterior a bacteria, posterior a virus, como ven acá, y que no necesariamente tiene que ser ascendente, también puede ser descendente. ¿Sí? Ahora que lleguen a su casa van a buscar todos los casos de Guillain-Barré y van a ver que bien. Encefalopatía, encefalitis y síndrome de Rayleigh, que es una encefalitis. También, en este caso complicar, que la van a ver también cuando vean varicela. Y no la voy a dar yo este año, bueno, me la quitaron. Pero también la van a ver ahí. Y importante, la tasa de mortalidad puede alcanzar el 40% de las mujeres embarazadas. Cuando vean una embarazada con síntomas de gripe, Dios mío, pónganse a rezar, porque allí sí es grave, por la inmunosupresión propia del embarazo. Bien, gripe aviar. Importante que sepan esto, porque en el año 2022 hubo una alerta en Venezuela en las aves que estaban en las costas de Miranda, Nueva Esparta, Santa y Sucre y Vargas, que estaban muriendo y que caían en la costa. Y eran pelícanos. Esto se les hizo sus estudios y se encontró que tenían el virus de influenza aviar de alta patogenicidad, que era el H5N1. Se reportó que no había posibilidades de que el H5N1 afectara al humano, así que nos quedáramos tranquilos. Pero resulta que desde el año 1999 ya hay reporte de humanos que han sido afectados por la influenza aviar. Y fue un niño chino de 3 años que comenzó con fiebre de 40 grados. Recuerden, niños con 40 grados piensen en influenza. De una vez. Profe, ¿y solamente es en pelícanos o en todas las No, aves? cualquier ave, ya van a ver. Ya van a ver que de aviar solamente le quedó el nombre. Ajá. Fue un niño de 3 años que tenía fiebre de 40 grados y dolor abdominal. Ya saben que los síntomas de los niños son diferentes a los adultos. Recibió antibióticos y aspirina, lo enviaron a su casa. Pero al tercer día fue hospitalizado porque ya tenía dolor de garganta y la radiografía ya tenía un infiltrado de inflamación bronquial. Se le hicieron exámenes de sangre y tenía desviación a la izquierda. Eso no es importante porque los exámenes aquí no tienen mucha importancia. Pero ya el sexto día seguía con fiebre, más alta todavía, estaba aún consciente. Siguió con fiebre hasta que comenzó a tener dificultad para respirar y sus niveles de oxígeno en sangre bajaron. Por supuesto, le hacen una nueva radiografía y encontraron que tenía un infiltrado bilateral de neumonía grave. El paciente es intubado, se le hace el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio agudo, que lo vamos a ver a lo largo del día de hoy, que fue fulminante y además coagulación intravascular diseminada, trastorno de coagulación causado por el virus, y falleció. Se le hizo los estudios y se encontró que era influenza de tipo A, que se ha ido ahí en Hong Kong, 156 la cepa del año 97 y H5N1.
Se buscó qué pasó con este niño, cómo es posible, es el primer caso que se publicó en el mundo de influenza aviar que afectara al humano, y resulta que jugó con patitos y gallinas en el jardín de infancia. Claro. Entonces, ¿qué podemos decir hoy día de la influenza aviar? Que solamente ha quedado con el nombre de aviar, que no solamente afecta a las aves, sino que ya se ha demostrado que también afecta a los mamíferos terrestres, marinos, los domésticos también, al ganado vacuno. En el año 2024 ya se identificó las vacas en Estados Unidos. Pero, ¿qué es importante que recuerden? Es una zoonosis. La afectación al ser humano es porque viene de los animales y va a ser por un contacto estrecho, directo con los animales. Los que cuidan animales, los que en su trabajo están en contacto directo con ellos o en forma recreativa. Pero que no hay transmisión de persona a persona, como la gripe. La gripe normal no, aquí de uno a otro no, tiene que ser directo del animal a la persona y que puede causar la muerte. Eso es importante, no hay que cualquier gripecita que no hay que prestar atención, influenza aviar causa muerte. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de influenza? Ya ustedes vieron estas pruebas, ¿cierto? La reacción en cadena de la polimerasa la vamos a ver todo el día de hoy. Primero por los síntomas. Se hace ensayo rápido de antígenos, una prueba nasal, se hace un hisopado, se toma una muestra para determinar antígenos que nos da resultados en 30 minutos. O la PCR, reacción en cadena de la polimerasa sola o por ensayo multiplex, que estos son unos exámenes donde se hace el hisopado y nos dice la cantidad de virus que tiene ese paciente. Si tiene no solo influenza, sino que también tiene COVID, tiene el virus sincitial, además tiene clamidias y demás. Es decir, una lista de todos los patógenos que tiene ese paciente. Y eso es lo actual. O inmunoensayo y inmunofluorescencia. ¿Tenemos vacunas? Sí. Gracias a lo que ha sucedido en el mundo, actualmente se colocan vacunas anuales y se cambian de acuerdo a cuáles son los virus que están circulando. Se hace trivalente, especialmente para un virus tipo A, otro H1N1, otro H3N2 y uno del linaje B. Quiere decir que no nos hartemos por eso que anda por allí, que hay H3N2, las vacunas protegen contra ese virus. Se coloca a mayores de 6 años, mayores de 50 años, sobre todo el personal sanitario, nosotros y los que tengan comorbilidades. Y reduce la incidencia de enfermedad grave. Doctora, ¿y para la gripe, influenza aviar no hay? No hay una especial para influenza aviar. Pero colocamos esta, fíjate, nos protege contra Pero, con profe, influenza aviar lo que hay que hacer es evitar la exposición continua a las aves, a las vacas. profe, ¿y con esta vacuna no causa cierta inmunidad, como que poquito, como que las burucitas por el, ¿A qué? la otra? A la aviar? Sí, claro, por eso es que esta es la única vacuna que está disponible. Ah, bueno, chévere. Ahora vamos con influenza. Para influenza. Ustedes dirán que debe ser igual para influenza, ¿verdad? No, no se parece. Para influenza, sí, es peor. Yo Es la prima diría malvada. que no tanto, pero Todas son malvadas. Las causa malvadas. enfermedades, sobre todo a los niños. Dentro de esta familia paramisoviridades tenemos varios géneros: morbillivirus, respirovirus, rubulavirus, neumovirus, metaneumovirus. Fíjense acá, esto lo van a ver después. Lo que nos interesa es que en el respirovirus tenemos para influenza los virus 1, 3 y 4, mientras que en el rubulavirus tenemos para influenza 2. Y en neumovirus tenemos el virus sincitial respiratorio, que son los que vamos a ver a continuación. Para influenza y después el virus sincitial respiratorio. Ellos, como son paramyxovirus, van a tener características iguales. Y las enfermedades que causan son similares, solo que el virus sincitial respiratorio es más agresivo en los niños pequeños y en los lactantes. Aquí tenemos entonces el morbillivirus, tenemos el virus sarampión, que lo vamos a ver después. Para mixovirus tenemos para influenza y el virus de la parotiditis. Parotiditis se ve en la exantemática, hoy vemos para influenza.
Y de los neumovirus tenemos el virus sincitial respiratorio y metaneurovirus, que es más o menos igual, así que no lo vamos a estudiar. Solo estos dos. Como ven aquí, el núcleo cápside también es helicoidal, se parece al anterior, pero aquí está constituido por ARN monocatenario, no son esos 8 segmentos que habíamos visto. Y también tienen otras proteínas, la pocoproteína, nucleoproteína, la proteína grande, y la proteína de matriz. Fíjense que también tiene aquí arriba lo que es glucoproteína de unión viral, que es la hemaglutinina neuraminidasa, que es igual a lo que acabamos de ver, pero en esta oportunidad está unida en una sola. Hemaglutinina sola o proteína G, según el virus, y la proteína de fusión. ¿Cuáles son las proteínas más importantes en estos virus? Esta, hemaglutinina neuraminidasa y la proteína de fusión, porque la proteína de fusión es la que le va a permitir unirse a la célula huésped y causar el daño que va a causar destrucción de sincitios o de uniones celulares. Entonces, como les acabo de decir, induce fusión intercelular, esto es formación de sincitios y células gigantes multinucleadas. Fíjense lo bonito que se ven aquí. Aquí está que es una sola cadena, y aquí tenemos su proteína alrededor. Esta que ven de 2 es hemaglutinina neuraminidasa, y esta grande es la proteína de fusión, que es la que le permite unirse. Entonces vemos como la diferencia entre el parainfluenza y el virus sincitial respiratorio. Ambas van a causar infecciones de vías respiratorias superiores e inferiores en niños, incluyendo resfriado común, faringitis, croup o laringotraqueitis, bronquitis, bronquiolitis y neumonía. Y el virus sincitial respiratorio causa lo mismo en niños y adultos, pero también causa, la afectación es mayor en los bebés y en aquellos mayores de 65 años. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, y cuál es la enfermedad principal que causa una y que causa la otra. Fíjense que aquí, según ustedes, pero es igual, para influenza está igual que virus sincitial respiratorio. La diferencia es cómo es la afectación en cada uno. Veamos. El virus para influenza, nuevamente no se asusten, aquí lo que quiero que vean es que el virus se va a unir a su receptor, luego se va a producir lo que es la replicación, la transcripción en el citoplasma, porque es un virus de ARN. La síntesis de las proteínas estructurales también ocurre en el citoplasma y se va a producir el ensamblaje también en la membrana de la célula huésped, igual como sucedió en el anterior, y sale el virus por exocitosis. Aquí no hay afectación del núcleo, quiere decir que no va a haber destrucción de la célula, y eso es importante. ¿Cuáles son los síntomas? Aquí hubo un cambio en el nuevo mural del 2026. Ellos, como ya les dije, causan infecciones de vías aéreas superiores e inferiores. Y dijimos que había 1, 2, 3 y 4. Para influenza 1, 2, 3 y 4 va a causar principalmente laringotraqueitis o croup, se llama así, en niños pequeños y en bebés. Pero va a ser la segunda causa después del virus sincitial respiratorio de infecciones respiratorias en los niños. Yo les pregunto, ¿cuál es el principal virus que causa infecciones en los niños respiratorias? El sincitial respiratorio. Y en segundo lugar, parainfluenza. ¿Y qué causa parainfluenza? Laringotraqueitis o croup. Laringotraqueitis, es decir, inflamación de la laringe y de la tráquea. Y si está inflamada la laringe y la tráquea, entonces el niño va a tener tos perruna, como una foca, ronquera, no puede hablar, estridor laríngeo, también la laringe porque hay obstrucción, hay inflamación, y esto va a generar algo que se llama sibilancia. Ya yo les hablé de los crepitantes en tuberculosis, ¿cierto? Y de los roncos cuando introducimos un pitillo en líquido y soplamos. Ahora los sibilantes. Los sibilantes son sonidos agudos, como un silbido, que se van a producir cuando hay inflamación de los bronquios, porque el aire entra, pero no logra salir. Entonces sale con mucha dificultad y es como un globo. Cuando ustedes le soplan el globo y después quieren sacar,
ese es el anillo. No logra salir por la inflamación que hay en la pared de los glóbulos. Esos son los sibilantes. Y son inequívocos. Cuando usted coloque su estetoscopio, tome aire, saque. Ustedes van a ver que hay inspiratorio y expiratorio, pero por ahora quiero que recuerden los expiratorios. Bien, ¿se entendió? Sí. Pero para influenza 3 no solamente causa la laringotraqueitis o Krupp, sino también faringitis, bronquitis y neumonía. Este, el para influenza 3, es decir, que es como que el más maligno, como dice María. Es el más maligno, porque además del Krupp, todo esto. Y el para influenza 4 sí solamente enfermedad respiratoria leve, de vía superior, principalmente, tanto en niños como en adultos. Antes se decía que solamente en el niño y en el adulto. Aquí tenemos lo que es la Krupp o laringotraqueitis. Laringotraqueitis. Es una inflamación subglótica que puede obstruir las vías aéreas y va a generar algo que se llama signo del campanario. Esta es una radiografía de un bebé, donde ustedes pueden observar aquí arriba en la parte superior no hay paso de la luz. En radiografía, lo negro se llama, es una hipertransparencia. Ajá. Y lo que ven de más blanquito, radiopaco. Entonces, fíjense que en la parte superior no hay luz, aquí no hay paso de aire, pero luego sí, entonces se abre como un campanario. Por eso que se llama signo del campanario. Cuando el pediatra ve esto, el niño está tosiendo como una foca, tiene sibilantes, le hace la radiografía y ve este signo del campanario, rápido, a tratar. Que no se le olvide la rural. Tiene un periodo de incubación de 2 a 6 días y los síntomas que ya sabemos, pero además va a tener taquipnea, taquicardia y retracción supraesternal, es decir, hay dificultad para respirar. Ellos se les puede recuperar con tratamiento y el diagnóstico diferencial es con la epiglotitis causada por el Haemophilus influenza. ¿Quedó claro esto? Les pregunto, signo del campanario. ¿Influenza? No. Bien. Krupp. ¿O COVID? Esto no sabe. Ah, extraño. Se acabaron las diapositivas. Terminó la clase. Esas son señales. Terminó la clase. Nos vamos. Krupp. Pero eso siempre hay que cargar esta, ¿sí? Principalmente es por para influenza, pero hay otros virus que también pueden causar Krupp. Laringotraqueitis. Pero el signo del campanario es propio de Krupp o laringotraqueitis. Por eso es mejor hacer el panel respiratorio de todos los virus a ver cuál es qué. Sí. Cualquiera. Pero principalmente para influenza, Krupp, para que lo relacionen. Para influenza, Krupp. Y cuando veamos más adelante el siguiente, el virus sincicial, van a ver que hay una de las patologías que más se relaciona con el virus sincicial. Listo, seguimos. Bien, estos virus para influenza son ubicus, causan infecciones frecuentes. Es muy importante en las guarderías, en los hospitales, en los lugares de cuidado, porque es muy rápido. Dejan al niño y ya al día siguiente tiene síntomas. Fíjense que era de 1 a 4 días de preincubación, ya al otro día está enfermo. Entonces, se transmite por contacto directo entre personas, por la gotita respiratoria, principalmente en lactantes y niños menores de 5 años, y en las salas pediátricas y hospitales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual que todos los anteriores, pero hacemos cultivos celulares también mediante el hallazgo de los sincicios, que ya ustedes los deben conocer, hemagglutinación, y no hay vacuna. No hay vacuna para este virus. Vamos ahora con el sincicial, que están desesperados por saber qué es eso del sincicial. El virus sincicial respiratorio pertenece a la familia Paramyxoviridades, lo vemos allí, su familia Pneumoviridae, neumovirus, y hay 2 serotipos. Van a ver que hay 2 serotipos, pero hay muchísimas cepas, cantidades de cepas, que causan infecciones respiratorias, principalmente en el lactante, niños menores de 2 años, y en el adulto mayor de 65, y también en los inmunodeprimidos.
Se dice que todas las personas, todos nosotros, antes de los 2 años ya hemos tenido infecciones por el virus sincitial respiratorio. ¿Qué es lo que sucede? Que la primera infección sí va a causar la enfermedad más grave que esta causa, que es la bronquiolitis. Afecta a vías respiratorias inferiores, pero genera una inmunidad que se quiere un poquito defectuosa, haciendo que las próximas reinfecciones sean menos severas y solamente se limiten a la vía aérea superior. Es decir, que de la primera infección, con la bronquiolitis, la hospitalización y todo eso, queda una inmunidad que va a durar muchos años y vamos a tener reinfecciones durante toda la vida, pero llega un momento en que estamos así y ya nuestra inmunidad baja nuevamente y ahí es cuando podemos tener neumonías graves por el virus. ¿Queda claro? Sí. Bien, aquí entonces, el virus produce una infección localizada, solamente va a afectar el tracto respiratorio, superior e inferior. No va a haber afectaciones sistémicas. Se unen diversas proteínas de superficie celular. Tras unión, la proteína F se pliega para exponer las regiones hidrofóbicas y facilitar la transfusión. ¿Qué es importante que recuerden? Que para el virus sincitial respiratorio y para la influenza, la proteína F es el principal factor de violencia, que le va a permitir unirse a la célula. Induce sincitio, estos son uniones celulares, y causa una lesión. Fíjense acá, esta es la luz de un bronquio sano, un bronquíolo sano. Los bronquíolos son nosotros tenemos la tráquea, bronquios principales, derecho e izquierdo. Después vienen los bronquios segmentarios, los bronquíolos, que son los más pequeñitos antes de los alvéolos. Entonces esos que son muy delgaditos, cuando se obstruyen, como va a pasar con esta enfermedad, entonces no van a permitir el paso de la luz del aire. Y va a haber baja oxigenación y es por eso que es mortal en la mayoría de estos niñitos, por esas vías que son muy delgaditas todavía. Entonces, aquí tenemos la luz del bronquíolo sano, pero en este caso, cuando hay virus sincitial respiratorio, hay una lesión celular y inmunológica. Esto quiere decir que va a haber ¿qué? Macrófagos, trófilos, va a haber necrosis, formación de fibrina, material necrótico, y esto causa un tapón de moco en esas vías respiratorias pequeñas. Entonces, hay obstrucción al paso de aire y poca oxigenación. En cuanto a la epidemiología, es principalmente afecta a los niños pequeños, como lo vemos aquí, antes de los 2 años, causa alrededor de 25 a 40% de los casos afecta a las vías respiratorias inferiores y solo el 1% son hospitalizados. Afecta también a los mayores de 65 años, con hospitalizaciones de 60.000 a 160.000 personas cada año. Entonces es importante en niños y en adultos mayores de 65 años. Y que todos los años tenemos este virus. Este virus no es nuevo, este virus existe desde hace muchos años y tienen que aprender a reconocer. ¿Cuáles son las enfermedades que causan? Tenemos primero bronquiolitis y o neumonía. Los síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar y cianosis. Esto es coloración azulada de la piel y de las mucosas debido a la baja oxigenación. Profe, ¿y qué es una bronquiolitis? Inflamación de los bronquíolos, que es eso que les estaba explicando de las vías de los bronquios. En los últimos, los más delgaditos, son los bronquíolos. Entonces la inflamación de los bronquíolos es bronquiolitis. Y los síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar y la cianosis. Recuerden esa cianosis porque en el examen están preguntando, profe, ¿qué es cianosis? Bueno. La neumonía principalmente es en los adultos, pacientes avanzados, aquellos que tienen enfermedad cardíaca, EPOC o inmunodeprimido. Entonces, si yo les digo, ¿qué causa el virus sincitial respiratorio en el adulto inmunodeprimido o el paciente con EPOC? ¿Y qué causa en el niño menor de 2 años? Bronquiolitis. Muy bien, si ustedes se llevan eso a celular, también. El niño también puede causar algo que es la rinitis febril o faringitis nada más, es decir, que no llegue hasta bronquiolitis, pero igual que en el virus. O resfriado común, en niños mayores y en adultos. Entonces van a ver que, pero bueno, es que estos virus causan todo.
Sí, causan todo. Pero hay una enfermedad que es más relacionada con uno que con el otro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por PCR, por cultivos celulares y la prevención con el uso de batas, personal de salud, nosotros cuando manipulamos un niño y vamos con el otro niño, lavado de las manos y las vacunas, que esto es nuevo. Hay vacunas para adultos mayores y para mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas. Vamos con los adenovirus ahora. Vamos. Los adenovirus son totalmente diferentes porque primero son virus de ADN y porque no solamente van a afectar lo que es las vías respiratorias, sino que también otros órganos. Pertenece a la familia Adenoviridae, tenemos el género Masta adenovirus, se aislaron por primera vez en cultivos de células adenoides humanas en el año 53 y tenemos grupos que van del A a la G, es decir, de 1 a 7. Y hay alrededor de 88 serotipos. Imagínense, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál será? Le hacen todo lo que es el mapeo viral, la detección de los virus. Es el virus 67, es el virus 77. Es difícil. Entonces van a ver que este virus afecta todos los órganos. Y es muy, muy frecuente. Aquí ven que es diferente, es un virus de ADN, tiene una forma que es aquí, como lo ven, icosaédrico, y que va a tener algo que se llama capsómero, que es esto que ven aquí. Es un virus que no tiene envoltura, pero que tiene estos que son capsómeros, que son uniones de proteínas, que lo que van a hacer es proteger ese genoma, ese material genético que tiene. Y que van a estar como organizados en lo que son llamados exona, base pentona, que esto es como un triángulo que ven aquí, ¿lo ven? Ahí hay algo que se llama base pentona, y esto anaranjado que ven como una salienza que se llama fibra. Eso es lo más importante del virus porque es lo que le va a permitir unirse, fijarse a la célula huésped. Y es lo que le da su toxicidad. No tiene envoltura, recuerden eso. Entonces todo esto que ven aquí es proteico y está protegido de material genético. Ellos, como les dije, son del 1 al 7, son los más comunes en los humanos, afectan principalmente a los niños de 10 años de promedio, y van a causar estos 4 grandes grupos de enfermedades. Infecciones respiratorias, por eso es que están en este grupo, faringoconjuntivitis, cistitis hemorrágica y gastroenteritis. Y son importantes porque se usan en terapias génicas, en fibrosis quística para expresar otros virus, en las vacunas de SARS-CoV-2 o lo que se está estudiando para el VIH, y también como terapia oncológica, se utilizan para tratar algunos tipos de cáncer. No está Emilio por aquí, pero cada vez que yo pregunto esto en el examen cómo va a ser, y eso es así. Es lo único de los virus que van a ver que se usa en terapia génica para crear vacunas y como terapia oncológica. Aquí vemos otra vez su forma para que no se les olvide. Y lo de las bases pentonas. Lo importante es que recuerden, las fibras y las bases pentonas son tóxicas para las células. Eso es lo más importante de todo. En cuanto a cuáles receptores tienen, los receptores son múltiples, pero tenemos la glicoproteína miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Estas son las principales proteínas receptoras. Y que ese receptor también es utilizado por los coxsackievirus, que lo van a ver después. Y por ello se le llama también receptor de adenovirus coxsackie, porque son receptores de los adenovirus y también de los coxsackie. Tienen otro receptor que es el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, como ven aquí, hay muchísimos donde pueden unirse estos adenovirus. Y esta parte es importante, porque si tienen múltiples receptores van a causar múltiples enfermedades. Aquí ven esto, cuando vieron la Escherichia coli, vieron que había un sello histológico. Bueno, los adenovirus, cuando ellos infectan, hay un sello histológico distintivo, que es la inclusión intranuclear central de esas que consiste en el ADN del virus y proteínas dentro de la célula epitelial, pero que no causa agrandamiento celular, no hay citomegalia, es en el núcleo. Entonces, ustedes dirán, y eso es importante, sí, porque cuando vean citomegalovirus, van a ver que ese virus sí produce agrandamiento
celular, por eso se llaman citomegalovirus. Bien, ¿cómo se propaga el virus? Por aerosoles, material fecal y contacto cercano. Contacto cercano, por ejemplo, en una piscina, me estoy bañando y el agua tiene el virus, puedo adquirir la infección. Causa daño celular directo. La enfermedad está determinada por el tropismo celular, el tisular del grupo, y persiste en el tejido linfoide, por eso es que se llaman adenovirus, porque van a persistir en las amígdalas, adenoides, placa de piel. ¿Qué población está en riesgo? La que sea menor de 14 años, los niños, los niños de aulas, los que están en guarderías, campos de entrenamiento militar, club de natación por aguas inadecuadamente cloradas. Está en todo el mundo y no hay una incidencia estacional. Y hay una vacuna, pero solamente se le aplica al personal militar. Y es contra los serotipos 4 y 7, solamente no al personal civil. La mayoría de las infecciones son asintomáticas. ¿Qué van a causar? Ya les había dicho, enfermedades respiratorias, gastroenteritis, ¿qué más? Cistitis hemorrágica y Faringoconjuntivitis. muy bien, entonces hay uno de estos serotipos que está más relacionado con enfermedades respiratorias de los niños, otro con gastroenteritis, pero eso es para que sepan que hay uno relacionado con un tipo de enfermedad y otro relacionado con otro tipo de enfermedad, pero no sé, eso no se les va a preguntar. Los que causan enfermedades respiratorias son el 1, el 2, el 5 y el 6. Y el de gastroenteritis y son los 4 y 7, perdón, los 4 y 7 están más presentes en el personal militar. Por eso es que para ellos es que se ha creado una vacuna contra esos serotipos. Por esto yo no se los voy a preguntar, no sé qué. ¿Cuáles son las enfermedades? Esto sí, ¿qué causa? En las enfermedades respiratorias, infecciones febriles diferenciadas, faringitis, fiebre faringoconjuntival, es decir, que además de infección, enfermedades respiratorias también tiene afectación de la faringe y de la conjuntiva. Enfermedad respiratoria aguda es un síndrome similar a la tosferina, que ya la conocen, y neumonía. Otras enfermedades, cistitis hemorrágica, keratoconjuntivitis epidémica, con riesgo laboral, gastroenteritis, cistitis hemorrágica nuevamente, hepatitis, en pacientes inmunosuprimidos, meningoencefalitis en los niños, miocarditis, obesidad, hay virus relacionados con la obesidad, o adipogénesis a cualquier edad. Una vez esto se preguntó al examen, es que si los adenovirus causaban obesidad, no más, ahí está. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual, PCR y sobre todo cultivos celulares. Cultivos celulares, ya que se puede recuperar el virus más o menos a los 6 días de hacer la incubación. Prevención, cloración de las piscinas, muy importante, y las vacunas orales para los reclutas militares, no para el personal civil. Rinovirus. ¿Cómo va? Con sueñito. ¿Qué es una bolsa? Ya vamos a terminar. Falta rinovirus y coronavirus. Los rinovirus pertenecen a la familia Picornaviridae, que es una de las más grandes. Son virus muy pequeños de ARN y hay 9 géneros, que son enterovirus, rinovirus, hepatovirus, carniovirus y arcovirus. Aquí es importante, esto lo van a ver ustedes después, más adelante, hoy solamente vamos a ver los rinovirus. Con los rinovirus, ellos tienen propiedades únicas, son lábiles a pH ácido, se replican en citoplasma, son citolíticos. Hay 100 serotipos, son la principal causa del resfriado común y es de organismos que eran sensibles al pH ácido. Importante, ellos se van a transmitir por contacto cercano, por aerosoles y por contacto con los fómites, es decir, superficies que estén contaminadas. Y la mayor parte de la replicación va a ocurrir en la nariz. Los síntomas principalmente son de vía aérea superior, va a haber liberación de bradquinina, histamina, que va a causar mucho moco, pero moco hialino, que
va incluso a causar que la nariz se ponga de color rojo, como un reno, pero de allí no va a pasar, solamente van a ser síntomas de la vía aérea superior que se van a resolver automáticamente o espontáneamente en el transcurso de 7 días. Estornudos, los síntomas son estornudos, rinorrea, dolor de garganta, leve, dolor de cabeza, malestar general, pero no hay fiebre. Y a los 3 o 4 días es la incidencia máxima, pero luego se quita. No es necesario que tomen ningún tipo de tratamiento ni que se haga algún tipo de examen para saber qué tiene. Ah, ¿ya? ¿Se acabó? No. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ojalá. Por la clínica. Estos pacientes, si todo está aquí, no tienen que hacerle ninguna prueba. Aquí en la nariz no. Pero el paciente va a decir, no, pero yo quiero saber qué tengo. Bueno, háganle PCR y háganle su cultivo, hacer la tipificación. Pero no es necesario. Prevención y control, no hay vacuna y lavado de manos frecuente. Coronavirus. Vamos. Este es el último. Coronavirus es el más bonito. Claro, sobre Claro. todo. Ese lo conozco bastante bien. Ustedes yo creo que ya esto lo vivieron, así que saben bastante de lo que les vamos a hablar. Sí, claro. Los coronavirus reciben su nombre debido a que parecen una corona radial, parece que tuvieran un sol alrededor, ¿cierto? Sí. Bueno, por eso que se llama coronavirus, cuando se ven con un microscopio electrónico. Es la segunda causa más frecuente de resfriado común y los rinovirus son las primeras. Entonces ya saben, rinovirus número 1, coronavirus número 2, de resfriado común. Y son zoonosis, que se transformaron en virus humano. Eso recuérdenlo porque viene de los murciélagos, del pangolín principalmente. Aquí. Cochino también. Los coronavirus van a causar síndromes, que se llama síndrome respiratorio agudo severo. Ya ellos son conocidos desde hace muchos años, no son nuevos. Ya uno había causado el síndrome respiratorio agudo severo, que se originó en China, y a eso se le denominó el coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo severo, se llama SARS-CoV. Ya lo conocíamos como causante de resfriado común, no pasaba nada. Pero en el año 2019 surge un nuevo coronavirus que vino con otras manifestaciones clínicas diferentes, ya no causaba el resfriado común, ya no era eso, había algo más, causaba una neumonía grave, severa, la gente se estaba muriendo y hubo la necesidad de clasificar a ese nuevo coronavirus y le dieron un nombre, coronavirus 2. Y causó también síndrome respiratorio agudo severo. Entonces, ese coronavirus 2 que causó síndrome respiratorio agudo severo se llamó SARS-CoV-2. Y ya hace años también teníamos otro coronavirus que causó el síndrome respiratorio del Medio Oriente y que se llamaba MERS-CoV. Entonces ya teníamos 2 virus y le anexamos uno más, que es el SARS-CoV-2. ¿Se entendió? Sí. Aquí tenemos de dónde viene el virus. Los coronavirus humanos pueden ser alfa, beta, gamma y delta. Esto es nuevo, esto no estaba, esto es desde el 2019 para acá. Los que ven de azulitos causan el resfriado común. Alfa son los resfriados comunes. El coronavirus beta, tenemos varios, tenemos el SARS coronavirus, y el coronavirus, el coronavirus. Pero importante es el SARS coronavirus porque ahí está el CoV y el CoV-2. Y ahora sus variantes. Entonces, ¿qué es el SARS-CoV-2? Un SARS coronavirus y un beta coronavirus. De la familia de los coronavirus. Ahora, en el año 2019 se convirtió en una pandemia y causó una enfermedad y había que darle nombre a la enfermedad. La enfermedad se llamó COVID-19. ¿Por qué? Porque el suicidio viene de enfermedad por el coronavirus y que fue en el año 2019. Y ahí está el resumen de lo que les acabo de decir, que pertenecen al género beta coronavirus y se denomina SARS coronavirus. SARS coronavirus, ahí se faltó. Entonces, ¿qué enfermedad produce? ¿Qué no produce? COVID-19. COVID-19 es el nombre oficial de la enfermedad,
Es un acrónimo del inglés que significa Coronavirus Disease o virus. Entonces, corona, co, virus, ¿ven? Disease, enfermedad. 19 del año 2019. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque se les pregunta en el examen, COVID-19, agente causal. Coronavirus. SARS-CoV-2. Sí. O si le colocan SARS-CoV-2, ¿qué causa? COVID-19. Muy bien. Ah, ok. Bien, aquí tenemos el virus. Tiene una nucleocápside, como vemos aquí, una hélice larga, flexible, compuesta por ARN de cadena positiva y algunas moléculas de proteínas. Tiene una envoltura con 2 o 3 glicoproteínas virales, donde la más importante es esta que van a ver acá, que se llama spike. La spike, que puede ser S1 o S2. Y también probablemente tienen hemaglutinina esperanza. Pero ¿qué es importante que ustedes recuerden? Que es un virus de ARN y que tiene una proteína que se llama spike. Porque la proteína spike no solamente es la que le permite unirse a su receptor, sino que contra esa proteína que se han creado las vacunas. Aquí tenemos que tiene infinidad de proteínas, es un virus bastante complejo. Proteínas estructurales, no estructurales, accesorias, pero recuerden la spike. Esa proteína spike es el receptor, va a unirse a un receptor. Ese receptor es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 ECA, que va a estar en múltiples órganos. Están las células epiteliales bronquiales, filiadas en los neumocitos tipo 2, en células mucoepiteliales del tracto gastrointestinal, en el epitelio vascular, en los vasos sanguíneos, en las neuronas, en los linfocitos y otro tipo de células. Lo que le permite entonces causar una enfermedad multisistémica. Entonces aquí vemos un virus que no solamente afecta las vías respiratorias, sino que afecta todo el cuerpo. Ya se considera que causa una enfermedad multisistémica. Aquí tenemos lo que sucede, igual no miren mucho lo que dice acá, sino que igual se va a unir a su receptor, que está acá, que es el AC2, va a ser ingresado a la célula huésped, allí va a ser la proteína S, la spike, escindida por las proteasas que se encuentran en la superficie celular, se produce de la fusión de su envoltura con la membrana endosómica y libera el genoma acá, al citoplasma. Luego, hay la traducción, la replicación, también se van a producir las proteínas, toda esa serie de proteínas estructurales y no estructurales, y se va a producir también el ensamblaje y la liberación por exocitosis. Entonces es en el citoplasma, no es en el núcleo. Importante que recuerden que son zoonosis, vienen de los animales, los brotes ocurren porque hay un contacto estrecho entre el ser humano y los animales. Cocinan, hacen sopas de murciélago, viven con los animales en los mercados. Entonces ese contacto cercano es lo que ha causado la infección. Son citolíticos y se pueden replicar a temperatura corporal, 37 grados. Y que causan no solamente neumonía, sino falla multisistémica grave. ¿Cómo se adquiere? Por aerosoles principalmente. Aunque en la pandemia no podíamos tocar nada, las bolsas de pan, ¿se acuerdan? Las puertas, sí, pero es menos proporción. Principalmente es por aerosoles. Las personas pueden tener el virus y aún estar sin síntomas durante 14 días, por eso que en contacto con un enfermo hay que tener a esa persona en aislamiento. Y estos pacientes desarrollan síndrome de dificultad respiratoria aguda, que se caracteriza por estos infiltrados que ustedes ven aquí, que son bilaterales y que van a dar en las imágenes de tomografía lo que se llama vidrio esmerilado, característico de la infección viral por COVID-19. Pero no solamente por COVID-19, sino también por otros virus como influenza. Pero lo vimos mucho en la pandemia. Estas neumonías severas con síndrome de distrés respiratorio agudo fueron características de coronavirus. Entonces recuerden que al principio decía son causa de resfriado común, la mayoría de los coronavirus, pero el coronavirus 2, el SARS-CoV-2 no, es causante de este síndrome de distrés respiratorio agudo. También va a haber una respuesta inflamatoria de citoquinas,
que se puede volver sistémica, afectar múltiples órganos con inflamación, que es mortal. Y esto, que no lo habían visto con otros virus, la coagulopatía asociada a la COVID, que provoca daño endotelial, trombosis e insuficiencia multiorgánica. Por eso es que vimos tantos pacientes fallecer durante la pandemia con tromboembolismo pulmonar. El brote del año 2002 en el sur de China, yo sé que ustedes estaban, pero ¿qué año fue ese del SARS-CoV? En el 2002. El virus era de un murciélago que saltó al humano desde los animales, civetas, que son como gatos, de palmera enmascarados, perros mapaches y tejones de hurones. Pero se pudo limitar y solamente causó 8.000 enfermos y 784 muertes. Mientras que la pandemia del SARS-CoV-2, el COVID-19, causó 776 millones de casos y 7 millones de muertes. Eso es lo que se sabe que generó. ¿Cuáles son las personas que tienen mayor riesgo? Las personas mayores, como ven ahí, los mayores de 65 años, los que tengan cáncer, EPOC, enfermedad renal crónica, los inmunodeprimidos, los obesos, los que tengan obesidad, no sé si son los obesos, personas con obesidad, hipertensión, enfermedad pulmonar cardíaca, el que tenga neumonía por otro origen y para el colmo COVID-19, o cardíaca grave, anemia cerebral falciforme y los pacientes foliares. Los síndromes clínicos pueden ser asintomáticos, también síntomas de resfriado común, no olviden eso, o de enfermedad grave. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, malestar general, tos, dificultad para respirar, fatiga. Recuerden que esos receptores pueden estar en todos los órganos, ¿verdad? Entonces los síntomas van a depender de qué órgano ha sido afectado. Pueden tener dolores musculares, corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto, del olfato, que eso lo vimos mucho, congestión nasal, síntomas gastrointestinales, diarrea, vómitos, 2 a 14 días después de la exposición. Y aquí tenemos lo que es la enfermedad como tal. Causa una primera etapa de infección temprana, una segunda etapa de fase pulmonar y una tercera etapa, que es la fase de hiperinflamación. En la primera etapa hay síntomas constitucionales leves como fiebre y tos seca y descenso de lo que es la cuenta blanca. En la etapa 2, que es la fase pulmonar, se divide en 2A y 2B. Aquí ya hay dificultad para respirar, pero en la 2A no hay hipoxemia, mientras que en la 2B sí hay hipoxemia. Ya aquí tenemos radiografías de tórax anormales, que ya las vamos a ver, en transaminasas elevadas y procalcitonina normal. La procalcitonina es un marcador que nosotros le pedimos a los pacientes cuando están muy graves, así con esas neumonías tan severas, buscando bacterias, porque es un marcador bacteriano. Entonces, estos pacientes que están tan graves, la procalcitonina tiene que estar normal, abajo. Y la etapa 3, que es la fase de hiperinflamación, allí ya vamos a ver síndrome de estrés respiratorio agudo, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es pregunta de examen, que lo pregunto en todos los exámenes y siempre, profe, ¿qué es esto? ¿Qué es CIRS? Es esto, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Un paso más allá. Ya ese paciente muy probablemente ya está en shock, porque lo tiene shock y ya tiene falla cardíaca. Muy probablemente ya no podemos hacer nada. Aquí los marcadores inflamatorios están muy elevados, PCR, que es no es reacción en cadena de la polimerasa, es la proteína C reactiva. LDH, deshidrogenasa láctica, que es un marcador que se eleva cuando el intersticio está inflamado. Las neumonías pueden ser de consolidaciones típicas, como las que causan el neumococo, o pueden ser atípicas, como las que causan los virus. Y aquí la elevación de la deshidrogenasa láctica, porque se afecta el intersticio. Interleucina 6, dímero D, ferritina, porque hay trastornos de la coagulación, troponina y elevación del ProBNP, que eso es péptido natriurético cerebral, porque hay afectación cardíaca. Dijimos que había falla cardíaca. Entonces aquí ya este paciente está muy mal, ya grave. Ahora vamos a verlo. Ahí está. Esta etapa 1, síntomas leves, fiebre, etapa 2, ya pero 2B, hay hipoxemia.
Y este es síndrome de distrés respiratorio agudo, donde vean ustedes esos infiltrados bilaterales con hipoxemia. Ese paciente ya está en síndrome de distrés respiratorio agudo y en falla multisistémica muy probablemente. Y esta cosa. ¿Cuáles son las complicaciones de los coronavirus? Son neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock séptico, insuficiencia cardíaca, falla multiorgánica, coagulopatía, complicaciones neurológicas, vasculares y renales, síndrome inflamatorio multisistémico del adulto, MIS-A, o en niño, MIS-C, y niebla mental. Muchos que han tenido COVID, incluso leve, quedan con niebla mental. No tienden a pensar muy bien las cosas, un poquito lentos, al perder un poquito de la memoria. Y esa es la imagen del virus esmerilado y el síndrome de distrés respiratorio agudo. Aquí vemos abajo áreas de consolidación, poco de derrame, ahí se no hay derrame porque no hay una línea como tal, áreas de consolidación y el vidrio esmerilado típico de las infecciones por COVID-19. ¿Puede haber reinfecciones? Sí, puede haber reinfecciones durante toda la vida, sobre todo cuando hay exposición a una nueva variante. Pero los síntomas generalmente han sido más leves. Y hay COVID prolongada, que son secuelas agudas, post-agudas, después de haber tenido COVID, y que esto incluso después de COVID leve. Y que esto puede durar meses o años. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por PCR, detección de antígeno viral, anticuerpos que se pueden pedir 3 a 4 semanas después, y no se realiza aislamiento, no hay cultivo. Tomar las medidas de prevención, que la conocen, distanciamiento social, uso de mascarilla, N95, esa de tela que usan por ahí, eso no sirve. Aislamiento de al menos 5 días después de haber estado en contacto con un paciente enfermo o de haber tenido los síntomas iniciales, debe aislarse. No es que me siento mal y voy a clase, porque se va a contaminar todo el salón, todo el mundo se va a enfermar. Existen vacunas actuales, solamente las vacunas de ARN mensajero, únicamente son las que están actualizadas. Todas esas pocas vacunas que salieron ya eso no se utiliza. Y los limpiadores de manos con alcohol. Gracias a Dios. De otra, papá. Primero, en cada uno de los virus, ¿qué enfermedades causan? ¿Cuál es la más importante para cada uno de ellos? ¿Cuál es el factor de virulencia principal? ¿Qué es la hemaglutinina, la neuraminidasa, la proteína de fusión, así, la proteína spike, eso, así, aprendan así. Y si tienen vacuna, no tienen vacuna. Lo mismo de todo. Lo mismo las bacterias tienen, si no tienen. Está chévere. Las medidas de prevención en general son para todos. PCR ya saben que es para todos. Hay unos que otros que tienen cultivo, no todos tienen cultivo. Hagan sus cuadritos comparativos entre uno y otro y así no les va a ir mal. Y recuerden siempre, croup laringotraqueitis, parefluencia, bronquiolitis, virus sincicial respiratorio. Así. Síndrome de distrés respiratorio agudo, COVID-19. Y la influenza, la variación antigénica que tiene, la influenza aviar, eso es lo que más la caracteriza, que es un virus muy inestable, cambia mucho. Y es el causante de epidemias. ¿Qué pasó? Allí en la lab, yo pesca las mías. Hubo muy buena nota, 19, 20, y es porque se han estudiado exactamente lo que uno les dice, y más allá. Es decir, buscan todos y van bien preparados al examen. ¿Qué les puedo recomendar? Lo mismo. Apréndanse qué le dio cada profesor, qué le recomendó en la clase. Cuidado con esto, esto siempre lo pregunto. Eso, téngalo allí. Y apréndanse qué enfermedades causa esa bacteria, la morfología, si es bacilo, si es coco, gram positivo, gram negativo, aerobio, anaerobio. Su principal factor de virulencia, eso es pregunta de examen siempre. ¿Qué enfermedades causa? Porque no se las leen, ni siquiera las revisan hasta el final, hasta la última. Y entonces les sale la que creen que no les va a salir.
qué causa cada bacteria. Es difícil que ustedes aprendan la lista de bacterias que causan meningitis. Creero. No. ¿Qué causa esta bacteria? Todo esto. Ahora, si hagas una lista de qué bacterias causan la meningitis, mentira, no se la van a aprender. Al revés. ¿Qué causa esta bacteria? Así se los presento yo. Los adenovirus causan esto: infección respiratoria, conjuntivitis, gastroenteritis, cistitis hemorrágica. Así se los tienen que aprender. Es más fácil para todos ustedes. Y se saben bien la bacteria, se la saben bien. Apréndanse bien cómo se escribe. Para los casos clínicos, apréndanse bien. Pásense una guiadita por número por los casos clínicos. ¿De ahí? ¿Listo? Vamos. Le saca puntas a Antonio. Y si tienen vacuna o no tienen vacuna. Y ya. Listo. Bórralo. Buenas tardes, Jan. Disculpen la tardanza. Hoy vamos a hablar de BPH. Ya va, mami. Ya va, porque voy a dar la introducción. Y al final, si nos da tiempo, les tengo una dinámica de 3 preguntitas. Yo les voy a decir cuáles son las preguntas de examen, pero no digan que les dije. Ay, gracias. Siempre sale la. Ajá, listo. Está tapado. Mejor está apagando. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Mycobacterium este. No sé, no lo estudio. Hoy lo estudio. Ah, el ¿Qué tuberculosis. tipo de bacteria de morfología? Bacilo gram positivo. Promórfico. Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium Bacilo. es un bacilo Gram positivo. Gram positivo. positivo. Es un bacilo Ácido gram positivo. resistente. Hasta que hace más de 100 años, nuestro querido Koch hizo la tinción y lo tiñó con la relación que luego se llamó Sidnense, que se la robó, pero él fue el primero que usó la Está tinción. como amarillo. Y luego es un bacilo ácido con las características que tiene en su pared, Y que tiene la pared peptidoglicana, ¿cierto? graba bien. Entonces, gran positivo. Que tiene la lipoarabinomanal, que tiene ácidos micólicos adicionales que constituyen un 60%, pero es un bacilo gran positivo. Dale fuerte. Ajá. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Como lo saben, mi nombre es María Fernanda Pulido y lo vamos a hablar con mi compañera Nuno Deta. Vamos a hablar sobre el virus del VPH. Ajá, antes de nada, les quiero aclarar que me van a escuchar diciendo en la clase la paciente. Me voy a referir a la paciente porque el virus del VPH causa cáncer de cuello uterino. Y el cáncer de cuello uterino es la tercera causa por cáncer de muerte en mujeres en nuestro país. Entonces por eso voy a decir la paciente. No quiere decir que esto exente a los hombres de padecer cáncer por VPH. Claro que sí, hay cáncer en pene, en ano, laringe, todos esos. Pero me voy a referir a la paciente porque es el grupo etario en riesgo. ¿Okay? Entonces, ellos vienen de la familia Papillomavirinae y tienen género filogenético, pero solo nos vamos a centrar en el alfa. Tenemos numerosos especiales, el alfa 1 es donde está papillomavirus, que es el que vamos a hablar hoy. Ahora, la clasificación de VPH se va a hacer según su ADN. Hay 200 tipos de VPH y se clasifican en 16 grupos que van desde la A a la P. Obviamente no se tienen que aprender los 200 genotipos, sino los más importantes y que causa cada uno. Cada tipo de VPH se adapta a un tejido epitelial humano, puede ser piel, mucosa, oral y conjuntival. Se definen VPH cutáneos, VPH mucosos. ¿Okay? No ocasiona enfermedad evidente, no tiene sintomatología, fiebre, gripe, nada de eso. Puede generar verrugas y prurito. Ya, eso es todo. Pero puede causar verrugas, benignas y ocasionalmente cáncer. Ajá, aquí están las propiedades del papiloma. Es un virus endosaédrico, composición de ADN. Si es de ADN, ¿dónde se multiplica? En el núcleo, exacto. Al ser de ADN, los que se multiplican en el núcleo son oncogénicos, en su mayoría, obviamente. Entonces tenemos proteínas, tiene 2 proteínas estructurales, no tiene cubierta, se replica en el núcleo y aquí está, estimula la síntesis de ADN, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ajá, el genoma del virus del papiloma humano se conforma por 2 tipos de genes. Tenemos los genes late y tenemos los genes early. ¿Okay? Los genes early lo que van a hacer es que nos van a dar la patogenia del virus, mientras los genes late van a ser las proteínas estructurales que le van a
permitir al virus entrar a la célula. ¿Okay? Específicamente L1, le va a permitir al virus adherirse y entrar a la célula. Estructurales, estos dan la patogenia. Los genes tempranos codifican proteínas involucradas en la replicación y regulación viral, así como en su capacidad carcinogénica. Esto va para el examen. Estoy aquí, pero se lo voy a explicar. Entonces, el virus del VPH, ¿cómo se transmite? El virus del VPH no, a diferencia de otros virus de transmisión sexual, él no va por fluidos, sino que él entra en microfisuras de la piel. Esto puede ser tanto al tener relaciones sexuales como a que el niño pase por el canal de parto. Muchas literaturas dicen que puede transmitirse por fomites. Ahora, si le preguntan al doctor Ludorido y a la doctora Yesmin, dice que no. Y para mí, lo que es el doctor Ludorido es Dios. Así que yo no creo. Porque ¿qué pasa? Los virus son muy lábiles. Los virus son genes envueltos en proteínas. ¿Okay? Entonces, según la teoría, lo van a encontrar en el Murray así. En teoría está así, pero está todavía en discusión. Ahora, entra el virus a la célula basal normal del epitelio escamoso, ¿verdad? Se integra y se transcribe y él va a generar dos oncoproteínas, que son E6 y E7, que es lo que le van a dar el poder carcinogénico. También se habla de E5. Sin embargo, no es de tanta importancia porque lo que hace E5 es regular el factor de crecimiento epidérmico para que E6 y E7 se puedan unir. ¿Okay? Ahora, E6 van a tener estas proteínas que están aquí, que es P53 y PRB. Ellos se llaman policías celulares. Ellos lo que hacen es inhibir el crecimiento descontrolado de las células. ¿Okay? Le dan un equilibrio así a la maquinaria celular de nuestro cuerpo para que no haya ningún tipo de displasia. Entonces, ¿qué hace E6? E6 se une a P53 y la degenera, ocasionando así evasión de la apoptosis de las células, activación de la telomerasa y inestabilidad genómica. ¿Okay? E7, por su parte, se va a unir a PRB. La va a activar y se va a producir algo que se llama E2F. Se va a liberar y esto lo que nos va a dar es la proliferación descontrolada. Es decir, lo que hace es alterar el mecanismo de la célula para prevenir displasias. ¿Okay? Recuerden que cuando hay una hiperplasia descontrolada hay aberraciones genéticas. O sea, es decir, no hay regulación de las células. Entonces, estas células que se generan pueden tener cierto tipo de patología y generar así neoplasias. ¿Ok? No son controladas. O sea, ya están produciendo células y cómo salen. ¿Qué es lo que va? Le vamos a preguntar esto y esto. ¿Cuáles son las carcinogénicas? S y S7. En el libro va a salir E5, pero como les digo, lo que hace es regular ese receptor para que se unan ellas y actúen ellas. Ahora, transmisión. Se transmite primariamente por contacto físico directo, no es por fluidos. Importante tener en cuenta esto. La incidencia de VPH genital aumenta bruscamente después de la primera relación sexual. No necesariamente tiene que ser penetrativa, como les dije, porque no tiene que ser por fluidos. La infección se disemina rápidamente en mujeres y hombres sexualmente activos, ya que el virus es altamente transmisible y las infecciones son generalmente asintomáticas. Algo importante que tener en cuenta es que el virus del VPH tiene un periodo de incubación larguísimo, de 15 a 20 años. ¿Okay? Entonces yo puedo tener una pareja a lo que tuve, no sé, 13 años y vengo a presentar sintomatología cuando ya tengo 25. Y digo, no, es de mi novio actual, pero no. O sea, lo contraje cuando tenía 13 años. O sea, es un periodo de incubación larguísimo. Y como les digo, al ser asintomático, predomina que la gente se contagie. Porque si yo no sé, yo pienso que estoy bien. ¿Okay? Entonces no tengo ningún tipo de cuidado. La transmisión a través de fomites ha sido reportada, pero no es la ruta principal de infección y ya saben, está en controversia. Una persona puede adquirir concurrentes secuencialmente múltiples nuevas infecciones por diferentes genotipos. Es decir, un genotipo no me da cierto tipo de resistencia al otro. ¿Okay? Yo puedo tener VPH1 y puedo tener VPH16 y 18 y tener cáncer. Ahora, infección de VPH se adquiere por contacto directo a través de abrasiones, durante las relaciones sexuales, durante el paso del feto a través del canal del parto infectado. ¿Qué puede causar el VPH? Importante, verrugas. Recordemos que él entra en el epitelio escamoso y esta misma hiperplasia nos va a dar las verrugas. ¿Okay? Tenemos tumores benignos de cabeza y cuello, especialmente más que todos los 6 y los 11. Dan tumores laringios, orofaringios. Los tumores laringios son de preocupación en población pediátrica porque puede obstruir las vías aéreas. ¿Okay? Verrugas anogenitales exofíticas, condiloma acuminado, más que todo 6 y 11 también. Displasia y neoplasia, más que todos los genotipos 16 y 18.
Papilomas orales son los tumores, ya se lo dije. Ok, acá está. Este cuadrito es clave. No se van a aprender todo esto. Tienen que tenerlo en cuenta. Lo que me interesa es esto. 16 y 18 son los virus más oncogénicos. Incluso se reporta que el 99,7% de los cánceres de cuello uterino son relacionados a estos dos. O sea, imagínense. Tenemos también el 1, no sé si han visto en TikTok que le salen verrugas en la planta de los pies y la quitan. Sí. Es por esto, es por el 1. Tenemos también lo que son el 6 y 11, como ya les dije, él genera muchas verrugas, pero no es tan cancerígeno como el 16 y 18. ¿Okay? Entonces, básicamente son, más que todo, obviamente se ve molestia, papilomas laringeos, estéticamente se ve mal, genera prurito, pero no genera mucho lo de cáncer. Si ven, 6 y 11, baja potencia carcinogénica. Tenemos 30, 31, 33, 35, ellos son moderadamente carcinogénicos. ¿Okay? Pero básicamente nos importan estos, ya, que tengan en cuenta que hay más, obvio, pero aquí están, fíjense cómo son. Estos son cutáneos, en los pies, en las manos. Proliferación, las verrugas son proliferaciones autolimitadas y benignas de la piel. Superficies queratinizadas, recuerden, hacer epitelio escamoso, produce queratina, por eso son queratinizados. Pero de incubación usualmente pueden ir de 3 a 4 semanas, incluso meses. La apariencia depende del genotipo y del sitio infectado. Estos de acá son el condiloma anogenital, causado por 6 y 11. Esto de acá, condiloma acuminado, esto es una vulva, aunque no es una vulva. Y fíjense que las verrugas del BPH son planitas y son rugosas, no son lisas. Se ve como coliflor, ¿okay? Le dicen verrugas en coliflor, pero básicamente son así. Ocurre casi exclusivamente en el epitelio escamoso, como en individuo promiscuo, 90% causado por BPH6 y 11. Raramente se malignizan, verrugas anales y perineales pueden progresar a cáncer si son ocasionadas por cepas oncogénicas, pero las cepas oncogénicas raramente causan verrugas. ¿Okay? Displasia cervical y neoplasia. Ok, ¿qué es la displasia? La displasia es cuando las células dejan de tener el aspecto de células, es decir, tienen características que no son propias de las células de ese tejido. No me voy a ir muy profundamente, pero siento que debo decirles, o sea, es decir, el núcleo está más grande, hay diferentes, ya no está en el estrato basal del núcleo, sino que está más en la periferia, entonces nos hace sospechar de una malignidad. ¿Okay? ¿Qué pasa con BPH? Vamos a tener obviamente, como les dije, las verrugas genitales en coliflor, el periodo de incubación de semanas a meses, de las verrugas, no del virus, cambios citológicos, importante esto. Acá, esto lo va a andar un poquito más Ana, pero lo que les quiero decir es que cómo detectamos el BPH es por una citología, ¿ok? Vamos a ver esto que está acá, que son las células coilocíticas. En el muro dicen que son patoneumónicas del BPH y lo que son queratinocitos hipertrofiados, ¿ok? Entonces eso es lo que se va a ver. Sin embargo, cuando se hace una citología, se puede pedir una biopsia si tenemos sospecha. Ana después le va a decir cómo saber sospecha, pero básicamente en la biopsia nos puede reportar esto, que es NIC1, NIC2, NIC3. NIC significa neoplasia intracervical. También lo van a conocer como LIE, que es lesión intraepitelial. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que obviamente uno le dice a la mujer que tienes una neoplasia, entonces le llamaron lesión intraepitelial ahora. NIC no es cáncer. NIC es una lesión premaligna. Está cerca de ser cáncer. Entonces tenemos NIC1, pasa NIC2, pasa NIC3, después cáncer se adhiere en estadio, entonces está muy lejos de ser cáncer. Pero lo que quiero que sepan es que citología se reportan células coilocíticas y biopsia NIC1, NIC2, NIC3. Ok, lo dejo. Hola. Hola. Pueden notar que Mafra no me quiso dejar explicar nada, solo lo último. Tan bella. Pero bueno, no me dices palito. Ok. Yo les voy a hablar literalmente de la paja que nadie quiere oír. En cuanto a la epidemiología, el BPH es literalmente ahorita la enfermedad de transmisión sexual más común del mundo. Esto es lo que más se ve. Como dijo Maffer, y esto lo van a ver si algún ginecólogo alguna vez les quiere hablar de BPH, ¿por qué esto es tan común? Se estiman hasta 13 o 14 millones de casos anuales de BPH.
¿Por qué? Porque siempre que tienen relaciones sexuales, por mucho que sean lentas, suavecitas y bien románticas, hay abrasiones. Siempre va a haber daño en el epitelio, siempre. Entonces, va a entrar como sea. Es muy sencillo que contraigan VPH. Pero bueno, el cáncer anogenital obviamente lo vemos más común en personas, en este caso que también son de alto riesgo, que son hombres que tienen sexo con otros hombres, que vivan los gays. Y como siempre, los inmunocomprometidos. Buenísimo. Siempre vamos a ver eso en todos lados. Como ya lo dijo Manfred, se lo vamos a decir 500 veces más, que es el carcinoma cervical que se da por el 16 y el 18. ¿Por qué será que lo decimos tanto? ¿Será que nos preguntan en el examen? No lo sé. Lo averiguaremos. Y yo les voy a hablar también de las vacunas profilácticas. A mí siempre me ha dado mucha risa lo de las vacunas, y se lo dije yo a Manfred cuando yo vi clases de esto, porque una vez, no sé si conocen a la profesora Silvia de embriología, Claro. ella estuvo media hora hablándome de VPH muy emocionada y me contó el precio de estas bellas vacunas. En cuanto a la vacuna tetravalente, aquí podemos ver, se aplican 2 dosis en 6 meses en la población de 9 a 13 años. No creo que estas vacunas discriminan por edad, o sea, no es que necesariamente solamente se le ponen a los de 9 a 13 años, se le puede poner a otras edades hasta los 25 años, que son usualmente cuando estamos en edad reproductiva, porque nos volvemos locos, pero también a mayores de 40 y 45, dependiendo de la exposición que tengan al virus, o sea, dependiendo del trabajo que tengan. Y la vacuna bivalente, que estas son obtenidas de la tecnología recombinante del VPH, genotipos 16 y 18, que como otra vez dijimos son los más cancerígenos, que se administra también por vía intramuscular 2 dosis. La más común y la más utilizada a nivel mundial es la nonavalente, que también la llaman Gardasil 9. ¿Por qué? Porque esta puede cubrir hasta por 9 serotipos distintos del VPH. Esto lo hace muy cara. Esta vacuna ninguna se da a hospitales públicos, todas se ponen en privadas, por lo que las hacen bastante cariñosas. En Europa se pueden ver cada dosis hasta de 150 a 200 euros, en Estados Unidos de 200 a 250, y en Venezuela cada dosis se ha visto hasta en $500. Así que no es muy común que alguien esté vacunado de VPH aquí. Pero sí, si de repente mañana son millonarios o se enchufan, vacúnense. Aprovechen. Aprovechando, Mafer, desde que yo vi VPH, trajo esta noticia que es bastante interesante de la eliminación del virus del papiloma humano y la microbiota patológica cervical, que esto fue por una mujer bastante buena, que vive en las mujeres también, esto confirma que las mujeres son mejores que los hombres, que con terapia fotodinámica en mujeres de la Ciudad de México con neoplasia intraepitelial cervical, con una terapia llamada ¿qué? ¿Dónde está? Aquí, terapia fotodinámica, logró erradicar el 100% de cáncer de VPH por cáncer en una mujer, en 26 mujeres. Esto es un resumen de cómo funciona esta terapia. Ácido delta en el cuello del útero se transforma en que se acumula en las células dañadas, posteriormente eliminadas de manera selectiva por una luz, básicamente, por lo que garantiza la preservación del tejido sano. O sea, esto básicamente hace que la luz mate a las malas y deje a las buenas vivir felices y coleando. Ellas nada más agarraron un bronceadito en la playa, no les pasó nada. Y aquí están los resultados. En la Ciudad de México, con la dosis más alta de ácidos verdes, en un esquema de 2 sesiones, el VPH fue erradicado en el 100% de las mujeres, las pacientes, que lo portaban sin lesiones, y otros porcentajes caídos. La efectividad de la terapia fue confirmada mediante estudios de colposcopia, citología, captura de híbridos y reacción PCR y biopsia. Aquí les hablo de una vez de los métodos diagnósticos. En cuanto al método diagnóstico, no sé si ustedes han visto o han escuchado que en Estados Unidos usualmente las mujeres activamente sexuales se hacen algo llamado pap smear, que es básicamente lo que estaba mencionando Manfred, que es la citología. Esa citología se le llama Papa Nicolau. En esa citología se agarran las células para ver si hay algún recambio celular. Esa es una de las maneras diagnósticas. También hay otro que es una colposcopia. En la colposcopia se utiliza una cámara para ver bien de cerca el cuello de la cervix y se pinta todo el cuello y las paredes de la vagina con Lugol. El Lugol, ustedes saben, mancha. Las partes que no se manchen de Lugol, usualmente de esas partes es que se agarra un pedazo para biopsia, ya que usualmente esos casos son los que nosotros tenemos que considerar que puede haber un cáncer, ya que ahí algo está pasando por lo que no se pintó. Y bueno, la PCR, que ya están cansados de escucharlo desde para hasta acá.
Ajá, entonces, para recapitular lo que dijo Anita. Entonces, tenemos la citología anual, o sea, es el método de prevención, citología anual o cada 6 meses, y obviamente la colposcopia. ¿Y por qué se usa la PCR? Porque obviamente una citología no va a decir, ajá, tienes BPH, pero ¿qué genotipo tengo? Importante. O sea, yo creo que como mujer nos gustaría saber si es probable que tengamos cáncer o no. Entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta. Ah, ahora sí, vamos. Vamos a hacer una dinámica rapidita. Banana. Y vamos a empezar entonces, tienen que tener todas las manos abajo, se va a llevar un premio. Y cuando digamos a la cuenta de 3, van a levantar una la mano y la doctora nos va a decir quién va a responder. Entonces, la primera, nombren los principales genotipos oncogénitos de BPH. Opción A, no vaya a levantar la... Ya va. Opción A, 16 y 18. Opción B, 6 y 8. Opción C, 1, 3 y 4 y opción D, 4 y 5. Ajá, ya va, cuento, baje la mano. Dos, pendiente. Ajá, no, ya va, yo cuento. 1, 2, 3. La La A. ¿Alguien dice algo diferente? ¿Cuál es para ti? 11 y 6. Vamos a ver cuál es la correcta. Ajá, recuerda, 6 y 11 son los que generan las verrugas. Condiloma laringio, condiloma anal, 16 y 18 son los ojos. Ajá, Anita. Ya saben. Son patognomónicas del virus del papiloma humano. A. Verrugas. B. Células coilocíticas. C. Lesiones maculopapulares. Y D. Células cancerinas. Ajá. 1, 2, 3. Ya va. ¿Qué dices tú? A. ¿Alguien dice algo diferente? Pero yo estoy en La B. yo Sí, yo también pienso que es B. Yo pienso La que B. es B. 1. Es la vez. Es la B. Evadió. Ajá. Muchachos, no todas las verrugas son de BPH. No todas las verrugas son de BPH. Hay verrugas que no tienen ningún origen viral. ¿Ok? Algo que tienen que tener en cuenta. Ajá, ya va. Ajá, pero ven. Para darte la... ¡Mi caballo! Vamos con la última entonces. Dice, ¿cuál es el fin de la activación y liberación de E2F en el mecanismo de acción carcinógeno de BPH? A. Evasión de la apoptosis. 2. Activación de la telomerasa. C. Proliferación descontrolada. D. Inestabilidad genómica. ¿Quién? Ajá. ¿Quién? Ajá. ¿Cuál es? Opción C. Proliferación descontrolada. ¿Quién dice algo diferente? Nadie. Nadie. Qué dinámica tan chévere. Me gustó. El año pasado dábamos condones, pero estábamos cortos de presupuesto, disculpen. A todos los que ganaron. Una vez que cayó la casa del VPH el 14 de febrero y literal dimos condones. O sea, no fue mentira. Pero ajá, muchachos, espero que les haya gustado las clases. Muchas gracias.